Dani, Daniela Barragán, bienvenida a Los Periodistas como siempre. Acabamos de ver parte del trabajo que hiciste y el trabajo íntegro está, como le habíamos informado a usted, en Sin embargo MX, pues acaba de subirse, Alejandro. Sí, está arriba. Es decir, perfectamente sabían el alcalde panista que la prianista, porque ya es alcalde del PRI, PAN y PRD. Sí, él es prianista. Aunque él es militante del PAN. Pero es prianista. Es prianista. Me gusta más decirle prianista. Sí, es fácil, bonito. es mejor. El alcalde prianista sabía que la hoy virtual candidata, como dice Álvaro, del PRIAN también, a la presidencia de la República, era su propiedad, estaba en una situación irregular. Él la niega tratando de decir, no, es que fue el anterior gobierno de Morena el que la regó. Pero no, él supo, a él se le entregó como un pendiente, Daniela Barragán, así lo entiendo. Buenas noches, sí, muchas gracias por la invitación para hablar de este reportaje que ya está en Sin embargo MX. Pues como ya lo adelantaban ustedes, este es un texto que publicamos ya pues poco más de una semana de que se publicó el reportaje inicial, lo que también publicó Álvaro el día de ayer, pero nos faltaba consultar a alguien que estuvo pues muy de cerca en este proceso, que fue el director jurídico de Miguel Hidalgo con el equipo de Víctor Hugo Romo. Básicamente y en pocas palabras, lo que se puede concluir de toda esta explicación de lo que tenemos de ese periodo de transición es que el PAN de la Miguel Hidalgo, el PAN de Taves, el prianismo de Taves, pues está ante un caso que pudo perfectamente haber evitado. Lo pudo haber evitado si cumplía con los procesos que pues se tienen que seguir con este tipo de obras, porque, o sea, tenemos la prueba, está el documento publicado en sinembargo.mx, de cómo apenas el 30 de agosto la propia alcaldía admite que el proceso sigue abierto, sigue sin una sanción, el proceso de Sierra Santa Rosa, mediante el cual se sostiene que no tiene el permiso de uso y ocupación. Y todo esto lo contrastamos con las declaraciones que él ha estado dando. También lo hemos buscado por parte de Sin embargo, todavía no tenemos éxito para consultarle algunas cuestiones que son muy interesantes, pero básicamente tenemos que, en resumen, si la administración de TABE, si el equipo jurídico de TABE hubiera seguido los procesos para ver qué es lo que pasaba o lo que pasa en Sierra Santa Rosa 62, ahorita pues la Casa de Gálvez solamente se quedaría en el asunto del posible conflicto de interés, de cómo ella compra a un precio con descuento, que es lo que se acredita en la investigación del día de ayer, pero pues por el trabajo que deja de hacer Mauricio Tabe, pues ahora estamos hablando de esta posible ilegalidad en la vivienda donde vive Gálvez. Sí la autorización, y no tiene la autorización, lo admite el propio Mauricio Tabe. Y lo único que procede es efectivamente, no una sanción para quien la tiene ocupada, que sería Xóchitl Gálvez, sino para quien no la obtuvo. Ahora, entre más se le busca al caso, más cosas están saliendo, como ahora tú que hablas no con cualquier persona, porque el abogado fue director jurídico y de gobierno de la administración de Romo, pero el que ya no ha respondido más es justamente Mauricio Tabe, Dani. Exacto, si quieren les comento de algunas cuestiones de las que ustedes van a poder ver, toda la audiencia de los periodistas va a poder ver en el reportaje que está en Sin embargo, porque nos tenemos que ir como fecha por fecha, porque también ahí empiezan a chocar algunas de las declaraciones actuales que Mauricio Tabe le ha dado ya a varios medios de comunicación, ha subido a su cuenta de Twitter, en donde sí pues hay serias contradicciones. Primero, que Mauricio Tabe toma protesta el 1 de octubre del 2021, ese es el primer día en el que oficialmente el gobierno. La primera declaración que tenemos es que si hubo una ilegalidad, eso dice Tabe, fue culpa de Romo porque Romo lo aceptó, lo avaló.
la ilegalidad en el terreno donde viven los ilegales. Ahí podemos ver el documento número 1 que les mandé al equipo de producción, si me pueden ayudar a ponerlo. No se ve tan legible, pero básicamente tiene fecha del 10 de agosto. Es el otro, por favor, sí, ese es el otro 30. documento. ¿Es este? Como vemos, tiene el membrete de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde podemos leer acta circunstanciada de verificación. Ese es el último documento que deja la administración de Víctor Hugo Romo sobre Sierra Santa Rosa 62, es decir, a la obra se le niega el uso y ocupación. Entonces, lo que seguía, como indican los procesos, es hacer la verificación. Lo que explica en la entrevista este abogado, que fue el director jurídico de Miguel Hidalgo, es que estos procesos tienen que estar abiertos al menos 6 meses. ¿Por qué? Porque pues las partes, tanto el gobierno, pero sobre todo los privados, es decir, quien construyó y quien va a querer vender en un futuro, pues tiene que acercarse a la alcaldía para pues ver cuál fue la falla y sobre todo subsanarla para poder seguir con la obra y poder vender las casas, los departamentos o los edificios. ¿Qué pasa aquí en este asunto? Pues que no ocurre, o sea, se va Romo, deja esta verificación, llega Tabe y pues ni las partes, ni los privados, ni el área jurídica de Miguel Hidalgo empiezan a evaluar qué fue lo que pasó en ese terreno para que se le negara el uso y ocupación. Entonces, estos procesos que tienen que durar al menos 6 meses, pues ya se extendieron hasta la fecha. Si podemos ver, por favor, el segundo documento que les compartí, que es la solicitud de información que comparte el abogado Gustavo García Arias, pues ahí estamos viendo ese documento, es una respuesta a una solicitud de información en donde se establece claramente que lo que ocurre con Sierra Santa Rosa, es decir, esa ilegalidad por la cual se le niega el uso y ocupación, todavía está abierto. Ahí se cae esa primera declaración de Mauricio Tabe, diciendo que no le informaron. Cuando estamos viendo este documento, que apenas lo respondieron el 30 de agosto de este año, es decir, hace menos de un mes, que su propia alcaldía manifiesta que ese caso de Sierra Santa Rosa 62 continúa abierto. Aquí también el abogado ya empieza a explorar otra área que pues es imposible no mencionar, que es lo del asunto de cártel inmobiliario. Y con esto me ligo al otro tema, ¿no? Porque otra de las declaraciones de Mauricio Tabe es que desde su perspectiva este permiso de uso y ocupación, pues ya publicado el reportaje, informaba que no es tan importante. Aquí también el abogado menciona, dice, pues esas son unas declaraciones de alguien formado en el cártel inmobiliario, porque justo a las obras a las que se les niega el uso y ocupación es porque tienen anomalías como las que están denunciando cientos de familias, sobre todo en Benito Juárez, en donde están señalando que se construyeron pisos de más, que la superficie que se dijo en un inicio no se cumplió al final, que no hay área libre, que pues no se cumplió con lo prometido en un inicio, que no se ha respetado el uso de suelo. Es decir, vemos como ese desprecio a este documento en el que nos hemos sentado, que sobre todo aquí sí quiero insistir, es un asunto que ha manifestado la propia alcaldía Miguel Hidalgo, porque el reportaje inicial está basado en los documentos y sobre todo este documento que nos facilita el exdirector jurídico de la alcaldía, pues son respuestas de la propia alcaldía que hoy gobierna Mauricio Tabe. Entonces, yo les decía al inicio de esta participación que es un asunto, este problema en el que ya está metida Xóchitl y también Mauricio Tabe al ser el alcalde de Miguel Hidalgo, que lo pudieron haber evitado porque si cumplían con la verificación de la propiedad, es decir, si hubieran asistido a verificar la altura, los pisos, el área libre, pues, o también por el otro lado, si la parte constructora y la que iba a vender las casas se hubiera acercado para saber cuál era la irregularidad que las autoridades le estaban marcando, pues así de fácil se hubiera acabado este asunto, pero pues sí estamos viendo que hay una especie pues de desprecio a atender los temas inmobiliarios, al menos en este caso de Sierra Santa Rosa 62. Carajo, pues bueno, es casi otro clavo al ataúd
evidente. Es decir, pues, qué barbaridad. Uy, entre que más se le busca, más aparecen cosas. Dani, como siempre, muchas gracias por informar al auditorio de los periodistas en esta nuevo episodio sobre la casa chuequísima de Xóchitl Gálvez. Muchísimas gracias. Pues sí, es como una actualización del caso, y les doy un último dato, se los dejo rápidamente. Estos Por casos, supuesto. lo que nos explica el abogado es que tienden a caducar, o sea, porque ningún expediente puede quedar abierto de manera eterna. Entonces, lo que puede pasar o debe pasar es que sí o sí, TABE, el equipo jurídico de TABE, tiene que abrir un archivo nuevo para verificar qué pasó con Sierra Santa Rosa 62, clausurarlo, multarlo o emitir una resolución, pero no tiene de otra. O sea, TABE, para enfrentar esto, en lugar de estar haciendo las declaraciones en su cuenta de Twitter o en medios, tiene que entrarle sí o sí y emitir una sanción con Sierra Santa Rosa 62, a ver pues qué hace en ese sentido. Muchísimas gracias a Daniela Barragán y seguimos en contacto.